Buenos días, familia. Una vez más nos encontramos en domingo en torno a la palabra, dejando que esta palabra del Señor contenida en esta liturgia para este día sea siempre la lamparita que guíe nuestros pasos. Hoy, en este domingo 1 de octubre, año 2023, ya iniciando el 10º mes del año, nos acompañan textos maravillosos, como siempre es la palabra del Señor. 26º domingo de este tiempo que vamos lectura a lectura, año por año, semana por semana, en lo que llamamos tiempo ordinario. Los textos maravillosos de siempre nos dicen lo siguiente. De la profecía de Ezequiel, capítulo 18, los versículos 25 al 28, nos dice este estimado profeta: así dice el Señor, comentan, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Y replicamos con el Salmo 24 y la lluvia que cae a esta hora. Ojalá se refresque el ambiente. Replicamos diciendo: recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. De Pablo a la comunidad de Filipos, nos dice en su capítulo 2, los primeros 11 versículos. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta alegría. Manténganse unánimes y concorde con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Del Evangelio de Mateo, en su capítulo 21, los versículos 28 al 32, nos dice el estimado apóstol: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue.
¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creen. Palabra del Señor. Los textos de hoy son simples, sencillísimos. El profeta Ezequiel que nos invita a un cambio, a una transformación, y que la vida de un ser humano es como termina, no es como empieza, porque podemos empezar muy bien y al final desvirtuarnos, pero los hay que, aún actuando mal en la vida, al final como que se recomponen. Y el Señor dice, esto es lo que yo quiero. A ver, a nosotros que somos muy institucionales y muy piadosos, no vaya a ser que después de mucho nadar, nos ahoguemos en la orilla. Nos recordaría el profeta hoy con el texto que rezábamos y decía de esta manera al final, si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y hemos repetido con el Salmo 24, recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna y que tú eres bueno, recto, y nos enseña el camino a nosotros que somos simples pecadores. Jesús hace un cuentito maravilloso como buen contador de historia, que es, érase una vez un papá, tenía 2 hijos. Al primero le invitó, mira, yo quiero que tú vayas a trabajar al negocito que tengo, a la viña, a la finca. No, papá, yo no voy para allá. Y fue a trabajar. Y al segundo le dijo, mira, hijo, yo quiero que vaya a la viña a trabajar, necesito trabajadores. Claro, papá, para allá arranco yo ahora mismo, fuiste tú que me mandaste, y no fue. Entonces Jesús hace la pregunta a los sumos sacerdotes que están allí, a la gente bienestante, jefes del pueblo, ¿cuál de los dos hizo lo que correspondía? El primero, es la respuesta correcta. El primero, eso es lo que tenemos que aprender. Y Jesús va a enrostrar a fariseo y jefe del pueblo. Es lo que ha acontecido. Juan vino aquí, han pasado los profetas, les han anunciado, ustedes son la gente que dicen que sí, van a trabajar y están trabajando por Dios y por la llegada del Mesías, y al final de cuentas no hacen nada. Sin embargo, hay otros que parecían medio perdidos entre ser publicanos y prostitutas, que ya eran considerados gente perdida, y ha venido Juan y le hicieron caso a Juan. Están salvados. Y lo dicho allá, Jesús también lo va a decir para el pueblo que se siente muy pietista, muy religioso, muy de instituciones, muy de grupo, muy de movimiento, muy eclesial, y nosotros somos los que, y al final de cuenta, mucha espuma y poco chocolate. Y hay gente, posiblemente, y conocemos todos nosotros y nosotras, que tal vez no participando tanto en los movimientos y demás, sintiéndola nosotros que son personas como alejadas, que hay que estar un poquito a la distancia, son personas que en la vida van actuando de tal manera que si uno lo mira bien dice, wow, cuánto se parece a lo anunciado por Jesús. Insistimos una vez más que después de tanto nadar como cristianos, cristianas, que nos decimos creyentes, no terminemos ahogados en la orilla. Pablo, hoy, en esta carta a los Filipenses, el capítulo 2, los primeros 11 versículos, hace un llamado hermosísimo de atención a la comunidad. Y lo que va a decir es, miren, tengamos los mismos sentimientos de Jesús, comportémonos como Él. Ante todo lo que acontece, pensemos antes de una reacción, pensemos, ¿cómo actuaría Jesús en esto? ¿Para qué? Para que tengamos los mismos sentimientos de Jesús ante cualquier situación, muy engorrosa que sea o una situación muy maravillosa, en la que fuere, que podamos decir, Cristo actuaría, Cristo Jesús actuaría. Pues yo que soy seguidor de Jesús, yo que comulgo a Jesús, yo que leo la palabra, yo que escucho la palabra y me siento de alguna manera, de alguna forma una persona creyente, tal vez no muy activo, no una fe muy activa, pero me siento creyente al fin. Que todo, absolutamente lo que podamos pensar, decir, hacer, lo pensemos, lo hagamos diciéndonos antes, ¿qué haría Jesús? ¿Para qué?
para que nuestro obrar y nuestro hacer sea conforme a la persona del Jesús que decimos creer. Pablo a esto llama tener los mismos sentimientos de Cristo, los propios sentimientos de Cristo Jesús, que no hizo alarde de su categoría de Dios, ni se ufanó por ella, ni se vanaglorió, ni se ensalzó a sí mismo, sino que pasó la vida como uno de tantos, caminando en las calles de Jerusalén, dejándose agolpar por la gente, besar, abrazar, tocar por la gente. Uno más, uno cualquiera, dice Pablo. Que también nosotros podamos ser ese cualquiera, pero que tengamos el ungüento, que se pueda sentir a la distancia la esencia, el aroma de que esta que va pasando por aquí, o esta que ha hablado conmigo, huele a Cristo, tiene aroma de Cristo, tiene los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Leamos este día, este domingo y durante la semana, ese capítulo 2, los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Pablo a la comunidad de Éfeso. Nos puede ayudar mucho y nos puede cada día más asemejarnos, parecernos, acercarnos, aproximarnos al Maestro que decimos que en Él creemos. Para que el creer sea válido y real, sea verosímil, no sea una falacia, tenemos que parecernos en el obrar y en el decir, en el hacer, al Maestro de Nazaret. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Buen domingo nos dé el Señor.